Cuando llegamos a las 11 de la mañana de este martes, día 15 de julio, pre-El Carmen, ¿verdad? Mañana tenemos esa procesión marítima terrestre de las fiestas del Carmen y esta noche será ese concierto. Pero antes de hablar de todo ello, de seguir y comentando las fiestas del Carmen, que mañana tendremos esa procesión, vamos a hablar de la historia, porque yo creo que hay que guardar, preservar y sobre todo documentar la historia de Morrojable y la historia de la Virgen del Carmen. Y no es otra persona la indicada, como es el indicado, mejor dicho, Marcial Aroya, vecino aquí de Morrojable. ¿Qué tal, Marcial? Buenos días. Buenos días, David. ¿Cómo estamos? Bien, bien. Disfrutando de la fiesta del Carmen y bien. Bueno, Marcial, te hemos invitado porque se realizaba en la procesión nocturna el día 10 de julio un videomapping acerca de la historia de la Virgen del Carmen, ¿no? Yo quiero comenzar esta entrevista conversando contigo cómo nace todo esto de la figura de la Virgen del Carmen, por favor. Bueno, y a mí siempre, digamos que me he preocupado. Yo soy una persona que me gusta recordar el pasado, muy sentimental con nuestra historia, con nuestro pueblo, y yo sabía que, por conocimientos de mi abuela, de mi tía, de mi madre, sabía que la Virgen del Carmen había llegado a Morrojable sobre los años 54, 55, y entonces digo, bueno, es un buen momento para buscar exactamente cuándo llegó y cómo sucedió, digamos, la llegada de la Virgen del Carmen hasta la ermita de San Miguel aquí a Morrojable. Y había que empezar exactamente por la iglesia, ¿no? Nosotros ha sido un pueblo, aunque no es un pueblo que tenga muchos años, porque el pueblo de Morrojable tiene 125 años de historia, pero sí que hasta los años 51, como el otro que dice fue el otro día, no teníamos iglesia, no. Y entonces, a la llegada de Gustavo Winter aquí, que aunque su primera vez fue por el año 34, pero su asentamiento, digamos, en Morrojable se produjo en el año 48. Y por ese motivo, con Gustavo Winter siempre, digamos, que fue una persona inquieta y que decidió que Morrojable, pues, como pueblo, como identidad, todo pueblo pues tiene que tener... Perdona que te corte, Marcial, esta imagen es preciosa, ¿eh? Sinceramente te lo digo. Esta de aquí que acabamos de ver ahora, Gustavo Winter en Cofete. De verdad que yo... ¿Eso es la playa de las canteras? Es la playa de las canteras, perdón. De verdad que se me pusieron los pelos de punta. Te lo digo en serio, porque esto es inteligencia artificial y de verdad que es increíble. Cuando tú quieras, él también cuando haya comentarios, si quieres lo paras. Sí, no, digo, estamos viendo... Eso fue una de las últimas fotografías, eso es en la playa de las canteras. De verdad que es la inteligencia artificial es una cosa de locos, sinceramente. Sí, ¿verdad? De verdad que sí. Como hace que luego que las fotos cobren vida, tomen vida y que la gente se mueve y te llega a ti, como lo hemos vivido, te hace recordar que parece que fue ayer. Que fue ayer y que tú estás ahí andando, ¿no? En medio, ¿no? Ese día hubo muchas lágrimas, ¿verdad, Marcial? Hubo mucha gente que se emocionó. Sobre todo esta María Isabel, la amiga de Gustavo, la novia de Gustavo, se emocionó mucho porque vio al abuelo ahí. Y ella es muy sentimental y tal. Y todos somos sentimentales. Yo soy sentimental a la hora de ver cualquier cosa del pueblo de Morrojable, ¿no? Te estaba comentando, Marcial, que son 125 años de historia. Morrojable es un pueblo joven, porque es un pueblo joven, pero la historia de la Virgen del Carmen data desde el año 1955, creo recordar. Sí, digamos que la Virgen del Carmen se hace la ermita en 1951, se hace su primera misa y en ella se celebra lo que eran las fiestas de San Juan y las fiestas de San Miguel. San Juan ya porque Cofete se despobló y mucha gente vivía en los valles de Jandía y entonces prácticamente la fiesta de San Juan en Cofete pasó... La trasladaron a Morrojable. Se trasladó a Morrojable. Había un santo de San Juan que
que estaba en la puerta del comedor infantil, siempre me recuerdo de verlo allí, y después estaba San Miguel, que también estaba en la casa de los Winter por la fachada hacia el mar, y con eso santos se hacían las procesiones, no sabía si las procesiones terrestres, y entonces el pueblo de Morrojable y los marineros, y digamos que también el pueblo de Morrojable se compone de la gente del campo, se acordaron hacer una recolecta para comprar la Virgen del Carmen, y siendo un pueblo marinero y dedicado al mar, que no se celebrara aquí en Morrojable pues la fiesta del Carmen para celebrar su patrona, ¿no? Y su protectora. Pues en ese año, o un poco antes, pues se recolectó ese dinero y se compró la Virgen del Carmen, que también, cosa que yo no tengo contrastada, pero sí información de lo que son, toda la información que yo tengo son de mi familia, mi madre, mi tía, mi abuela. Siempre escuché decir que esta Virgen del Carmen, cuando se compró, la compraron en Sevilla, y de Sevilla la trajeron aquí. Y después me puse también en contacto para darle veracidad a toda esta historia, ¿no? No es algo que yo me invente, me quiera traer aquí para darme un poco el interesado, no. Me pongo en contacto con Gustavo Winter y le digo, mira, Gustavo, seguro que tu padre, por esa fecha que él tenía siempre, tiene los diarios de todos los años de que estuvo por aquí, digo, intenta buscar en el año 54 o 55, que es la referencia que yo tengo, que fue cuando llegó la Virgen del Carmen a Morrojable. Y por suerte, él encontró, y en el año 1955, el 22 de enero, se llegó la Virgen del Carmen aquí a Morrojable. Y ese mismo día, por la tarde, se convoca a través del cura, seguramente que habría aquí en aquel momento, que no sé quién, que podía saber la fecha exactamente, porque tengo registrado todos los curas que pasaron aquí desde el año 1951 hasta el día de hoy, no, pero hasta que se inauguró la nueva iglesia de Morrojable, ¿no? Tengo todo ese documento. Y no sé exactamente ahora mismo qué cura sería. La iglesia de Morrojable, que si no me equivoco, Marcial, año 2003, creo, por ahí, más o menos. Sí, a principios del... ¿Verdad? Porque estaba Guacabra allá y estuvo en la inauguración. Sí, exacto. De verdad que... Sí, el año... No lo sé, cosa que sí que tengo registrado, pero por ahí podía ser. Sí. A principios del año 2000. Y entonces, al día siguiente, recoge don Gustavo en su diario que la Virgen del Carmen, se convoca al pueblo de Morrojable otra vez para subir a recoger a la Virgen y bajarla a la playa, y hacen un recorrido marítimo, y la embarca en un barco que por aquella época había por aquí, que se llamaba el Manolete, un barco que tenía Lloré Linares aquí para coger el atún, la pesca del atún, y llevarlo a Gran Canaria, ¿no? Y en ese barco todavía hay gente puede decirte que yo tengo constatado que Felipe Batista subió en ese barco ese día, era un niño con 7 o 8 años, mi primo Marcial Santana también dice que se embarcó y también que mareó en el barco, y se fue hasta Gran Tarajal. Y allí desembarcaron la Virgen, e hicieron como especie de un hermanamiento entre Gran Tarajal, entre lo que es la iglesia del Carmen y la iglesia de Candelaria y San Diego, que son las fiestas que se celebran en Gran Tarajal, y nada, y se vuelve otra vez hacia Morrojable, se recoge otra vez y se sube a la ermita. Y ya a partir de ese año, de 1955, pues Morrojable tiene la suerte de celebrar el Carmen, nuestra Virgen del Carmen, el 16 de julio de cada año. Se dieron muchas veces
en las circunstancias de aquella época, que a veces se hacía la procesión, digamos, terrestre y luego la procesión marítima, donde algunas cosas, pues, la marítima no se podía hacer por las circunstancias del mar o por las circunstancias del oleaje, del viento y tal, porque hay que reconocer que en aquella época los barquillos eran muy pequeños, no tenían motores y tenía que hacer a remo, y cuando esas circunstancias no se daban, pues se rezaba el rosario allí en el muro de Viera, que era un muro que donde todos sabemos donde se reunían los marineros, y hoy se conoce como los mentideros, ¿no? Pero era un tema de un sitio de concentración de los marineros, donde allí, pues... Era lo que decía, si no me equivoco, Jeremías el otro día, los mentideros, que no se podían controlar. Sí, exactamente, David, es así, porque en todos los pueblos, en todos sitios, hay rincones donde los mayores se sientan y a charlar, y cada uno, pues... Un tiempo fue el Parque Cirilo López aquí también, ¿eh? Eso ya más tarde, ¿no? Eso ya más tarde porque digamos, hay que también hablar un poco de lo que era Morrojable en aquella época y lo que se ha ido progresando Morrojable. Es un Morrojable de la fecha que estamos hablando, de 500, 600 personas, no más, y el Parque Cirilo López ya estamos hablando un pueblo con 2.500, 3.000 personas. Y ha pasado mucho en todas estas cosas que yo soy muy sentimental con ellos y me gusta la historia. Me encanta que tengamos estas entrevistas, porque por lo menos va a quedar en una hemeroteca y se va a quedar y no se pierda lo que es la historia de un pueblo, para que luego dentro de años, dentro de muchos años, no cuente cada uno lo que le vengan ganas, ¿no? Entonces está muy bien que un pueblo tenga historia y memoria y no se olvide, ¿no? Con estas cosas que son muy... Y entonces a mí, el otro día cuando se hizo eso en la plaza, fue alguien fue algo de la comisión de fiesta que me puse en contacto con este chico, y la verdad es que salió espectacular. Es muy emotivo, muy emocionante, como lo hace el digamos, quien le da voz a todo eso, se te pone un poco los pelos de punta. Marcial, ¿no? ¿Cuánto ha cambiado Morrojable desde que tú lo conociste o tienes conocimiento de ello al Morrojable actual? Por ejemplo, el pasado sábado decía Carmen que Morrojable es un pueblo hospitalario, que Morrojable es un pueblo que recibe a todo el mundo, sea da igual que de donde venga, se le abre la puerta de par en par a todo el mundo, que somos muy empáticos, que no somos nada agresivos o no somos nada huraños, ¿no? Que no somos un pueblo que no recibe a la gente con los brazos abiertos, todo lo contrario, ¿no? Lo decía en base a que ella, trabajando en Puerto del Rosario, recibió un comentario diciendo que la gente del sur pues eran como gente bruta, gente tosca y que no recibía a nadie, ¿no? Bueno, es que hay que, David, esto es un poco llamarlo así, gente bruta, gente tosca, no. Morrojable siempre fue un pueblo muy hospitalario, muy de recibir a todo el mundo con los brazos abiertos. Siempre en la vida de Morrojable hay muchísimas anécdotas y muchísimas cosas buenas, porque acabo de decir antes que Morrojable tenía 500, 600 personas. Aquí tuvimos, mira, voy a contar un poco qué es historia de Morro. Nosotros aquí cada verano recibíamos a una gente que venía de Las Palmas, se juntaban 15 o 20 personas y le llamábamos aquí los de sanidad, pero no eran sí gente que era sanitario. Unos trabajaban en unas cosas, otras en otras, y otros eran carpinteros. De hecho, Gorito, para descanse, que tú lo conociste, el padre de que también se llama Gregorio, sí. Su abuelo
era uno de los componentes de eso, ¿no? Entonces, para el pueblo de Morrojable, eso era también un poco de alegría. Ellos llegaban allí y vivían en la casa de Pablito, donde le decían el Changay, y vivían allí en Casa Manuel Saavedra, y después en ese, hoy en día, donde está el Confuso y está el Chinchón, en el callejón. Sí, allí, pues durante un mes que ellos estaban por aquí, se hacían unas fiestas y unos bailes brutales. Bueno, brutales, eso, y eso te lo puede contar los Mantequilla y gente de esa edad. Yo, por ejemplo, en esa edad era un niño que tenía 10, 12 años, ¿no? Pero ellos estuvieron viniendo aquí hasta los años 70 y pico. Pero siempre Morrojable ha sido un pueblo hospitalario. No Morrojable, nosotros los canarios, todos somos tal. Ahora, ya somos muchísimos, ya tenemos mucha mestizaje y muchas mezclas, sí. y ya no es lo mismo. Pero el canario de dentro de profundidad es amable, es cariñoso, es muy empático con el que te visita, es muy amable de ofrecerse a cualquier cosa, a darte información, a ayudarte en lo que pueda, ¿no? Tenemos nosotros unas imágenes, Marcial, creo que es del año 81, 82 más o menos, en la cual canta polka Guillermo Concepción con Manuel Saavedra, fallecido tristemente, ¿no? Estoy intentando para recuperarlas, porque de verdad que me emocionaba el otro día viéndolas. Digo, madre mía, cómo hemos cambiado, cómo ha evolucionado la vida, ¿no? Porque al final vamos evolucionando, ¿no? Para bien, creo yo. Pero cómo ha cambiado los tiempos de hoy en día, ¿eh? Hombre, claro que ha cambiado. Volvemos otra vez a lo que eran las procesiones del año 55 y 60 a una procesión marítima de hoy en día, ¿no? Luego tenemos unos barcos tal, una procesión maravillosa, y todo eso es la evolución que hemos ido teniendo a lo largo de los años, ¿no? Pero mira, en pueblo, yo alguna vez que siempre he querido decirlo y se me ha olvidado. En aquella entrevista que me hiciste, Gente Nuestra, nombré a Andrés Santana, pero me faltó, y lo voy a decir porque siempre me han parecido un matrimonio muy encantador y tal, que es Manuel Saavedra y Damianita. Eso es en este pueblo de Morrojable, en esa época, esta pareja, este matrimonio, ha sido una gente que muy admirable, ¿no? Porque son de las personas esas que recogen con los brazos abiertos, que dan hospitalidad, que dan todo. Y a mí siempre lo digo, yo no reconozco las cosas, y este pueblo pues parece que no tiene memoria y no son capaces de reconocer estas cosas de nuestra gente y ponerle más que sea una callita, algo, porque esta gente, cuando aquí no había nada, a casa de Damianita se preocupaba de darle de comer a alguien, aquel que no ponía tal, daba de comer. Tenía una tienda donde te fiaban y podía pagarle cuando pudiera y tal. De hecho, también ocurría en otras tienditas que habían en el Morro, creo que eran, si no recuerdo mal, eran 5, ¿no? 5 tiendas que había. Pero yo sí tengo en el recuerdo, en la memoria, que para mí, aparte de eso, vivíamos prácticamente todos juntos, pero éramos muy, muy vecinos. Y yo sí que les recuerdo que en un matrimonio de Manuel Saavedra era una bellísima persona, y también muy amante de ayudar y de colaborar, y son de estas cosas que tenemos que mantener en la historia de Morrojable. Morrojable nunca, como todo pueblo, como toda ciudad, como todo tal, tiene que tener su memoria escrita, su memoria ahí, para que no pase como está pasando ahora con Cofete, diciéndose grandes disparates, ofendiendo
a nuestra gente. Claro, tú imagínese ahora, por ejemplo, que en su momento, en su día, vengan aquí a estos estudios y digan que aquí hacíamos películas porno, por poner un ejemplo, ¿no? Eso es un gran ejemplo de lo que nunca se ha hecho en esta casa, ¿no? Pues, claro, exactamente, porque hay cualquiera, cuando pasa el tiempo y tal, cualquiera puede decir cualquier locura. Por eso mismo. Pero lo que pasa es que la suerte de estas cosas, por ejemplo, es que todavía, porque somos un pueblo muy joven, tenemos la suerte de contar con gente que puedan contar sus vivencias y contar lo que ha pasado. Porque dentro de 100 años, 200 años, cada uno viene aquí y dirá eso, lo que... Claro. Aquí se andaba con taparrabos. Sí, por eso digo que la historia está para contarla, pero contarla bien. Ahora, otra de las cosas, de las grandes dificultades como pueblo y como tal de Morros Hables era, digamos, el abandono por parte de las instituciones en aquel entonces. Abandono sistemático que ha tenido, sí. Eso se sigue diciendo todavía, pero en aquellas épocas de los años 50, Morros Hables era un sitio, Hojandía en sí, digamos, una isla dentro de la isla. Prueba de ello es que no había carretera asfaltada hasta Morros Hables. No carretera asfaltada, porque ya eso llegó... No había ni carretera. Eso llegó en el 83. No había ni carretera. Pero es que no había carretera. No hubo carretera. Aquí, te voy a poner una anécdota, ¿no? Mi madre se casa el 19 de diciembre de 1948, cuando se empezó la iglesia de Morros Hables. Y se casaron ella y su hermana Magdalena. Y se fueron en barquillo, a casarse a Gran Tarajal. Porque no había carretera, no había el único medio. Y después otra cosa, de supervivencia. Mi abuela, Teresa, su pesca que hacía su marido, lo que ellos cogían, sobre todo las viejas, se embarcaba aquí en el Guanche o después en los otros barcos que hubieron, se embarcaban aquí o en la Punta de Andía o aquí con los sacos de pescado seco a la isleta, allí a Gran Canaria, que había una tal mariquita, dice que tenía, que no sé si tal, que ellos ahí se refugiaban todos, allí vendían el pescado y hacían su trueque, ahí después vendían el pescado, pues compraban alimentos, ropa o lo que sea y volver para acá. Fíjate, le era más fácil salir a Gran Canaria que irse a Gran Tarajal o a Puerto Rosario, porque esto estaba muy abandonado, hasta que don Gustavo no llegó aquí, y hay gente que no lo quiere reconocer, porque no lo quieren reconocer, pero esto es así. Gustavo Winter trae a Morros Hables el desarrollo social de toda Jandía. Crea trabajo, crea una escuela, iglesia, escuela, donde yo allí tengo la suerte de que mis padres me puedan escolarizar. Y como yo, de mi gente, que yo hoy ya tengo, el otro día cumplí los 73 años, que ya tengo... Felicidades, Marcial. Gracias. Que tampoco soy un niño y cuando hablo con conocimiento de causa. El del 53, ¿no, Marcial? ¿Del 53? Del 52. Del 52. Del 52. Y ya digo que en lo que hablamos nosotros es la realidad, ¿no? Y a mí, como he venido algunas veces aquí a contestarle a alguien que está allí en Cofete, porque no se puede estar transversando y diciendo cosas que son horribles y que son disparates, ¿no? Y después dice, ¿por qué no me denuncia? ¿Por qué no denuncia? Porque no hace falta que te denuncien. Yo vi el otro día un vídeo de reflexión de él, digo, pues que tiene que reflexionar y pedir perdón. Y pedir perdón a aquella familia, a las instituciones, a la Guardia Civil, al Cabildo, que no se interesan, porque es que no se interesa, eso es una propiedad. Es una propiedad de un señor, que haga él con lo que quiera. Ahora, lo que no podemos nosotros permitir
como ciudadanos de Morro, como que hemos vivido aquí, que tenemos una historia de nuestra historia misma y nuestra historia de todos antepasados. Y usted viene a, digamos, a faltar el respeto, porque usted ni ha visto ahí, ni hay túneles, ni hay esto como submarino, no, tubos volcánicos. Es decir, que el tubo volcánico lo viste tú, que llevas aquí 13 años. Y los que llevan 200 años no encontraron ese tubo volcánico, ni esos submarinos. Y de todas maneras, le digo, yo le reto, ponga usted la fotografía, ponga usted todas esas imágenes que usted dice que con los georradares y no sé qué, no sé cuánto, tiene. Demuéstrenlo para que tenga credibilidad, como hay gente que yo le creo. Usted le puede creer, pero de verdad está diciendo poca. Bueno, Marcial, ¿no? siempre... No me sí, voy a ir... No, siempre lo único que te quiero comentar acerca de esto, porque para hacerte otra pregunta, lo único que quiero comentar es que muchas veces vende más la ficción que la realidad, ¿no? En lo que se ha creado quizás en Cofete, quiero decir, es una ficción que ha vendido mucho más esa historia que quizás la historia real, ¿no? Sí, eso es así. Mira, el otro día mismo que estuve en la presentación del libro de Gustavo, que es un libro que va a ayudar muchísimo a entender la historia de Cofete y la realidad de Cofete, y no solo de Cofete, sino de Jandía, porque es un libro que está documentado, que es un libro que está muy bien redactado y que va a callar muchas bocas. Eso sí que te digo, que va a ser difícil arrancar la leyenda esta que hay. ¿Por qué? Por interés económico, no por otra cosa. Porque esto se ha creado y se ha hecho así porque hay un interés de una persona que vive de ello, pero eso a nosotros nos importa poco. A mí, como viva y cómo deje de estar y como tal, me importa poco. Ahora, lo que me molesta, en realidad, y nos molesta a todos los vecinos de Morro, de Jandía en general, es que se cuenten historias que no hemos vivido. Y la historia es historia. Leyendas y tal, eso son otra cosa. Marcial, te quería comentar antes, por lo que hablábamos fuera de antena, ¿no? ¿Crees que los colegios o los institutos como optativa deberían en cada región o cada pueblo, ¿no?, poder estudiar la historia de su pueblo? Porque muchas veces los jóvenes conocen las historias por los mayores, la divulgación que hacen los medios de comunicación entrevistando a mayores, que yo creo que somos el único medio que lo hace de toda Fuerteventura, por desgracia, deberían de haber muchos más. Pero ¿crees que se debería en el currículum de educación en cada región? Porque, por ejemplo, ahora el Partido Popular quieren que se estudie la historia de ETA, que me parece muy bien también, pero ¿no crees que en cada pueblo de cada municipio de España o de cada localidad se deberían de estudiar la historia de cada pueblo? Hombre, mira, cuando hemos ido al colegio, siempre hemos empezado, y cuando ya sabemos leer y tal, nosotros empezamos a estudiar lo que es nuestra historia, ¿no?, de España, sea historia de geografía, de lengua, de cualquier cosa, ¿no? Pues es muy interesante que en los colegios se mantenga una historia viva de cada sitio, es decir, saber de dónde se viene. Y eso es muy, muy importante. Yo, no sé, una vez te comenté en la fiesta de la cebada que había un libro de este Cerco de Arena, de Enrique Nacher, que para mí es una novela que cuando uno la lee y como ha vivido en el pueblo, te lleva a vivir, la lee y te lleva a vivir. Entonces, es muy bueno que en todas las bibliotecas de los colegios hayan libros de historia, de tal, para que los niños estén interesados. Pero aparte de eso, sí que debería haber una clase o llamar a alguien en para unas charlas o ponencias, ¿no? Exactamente, y hablar de, por ejemplo, nosotros de Jandía. Por ejemplo. De Jandía en general.
y tengan los niños conocimiento para saber Cómo nace la dehesa de Jandía, cómo nace todo, ¿no? cómo nace todo, quién llegó aquí, cómo se fue desarrollando, porque tampoco es cuestión de que no se pierda la historia. No se puede estar viviendo en presente y en futuro. También hay que vivir Del pasado. del pasado. Yo lo he dicho muchas veces, quien no conoce su historia está condenado a repetirla nuevamente. Repetir, ¿no? Entonces, es claro que es muy bonito. A mí esas cosas, pues me encantaría, porque a mí me gusta recordar lo que he vivido y también demostrarle a los niños cómo se ha pasado, ¿no? Yo tengo siempre una anécdota que digo, dicho muchas veces o en casa, a mis hijos o tal, igual, o fuera de mi casa, decir, es que parece que los chiquillos de hoy creen que la nevera estuvo ahí todo el tiempo. Sí. Ni el yogur, es que no había, la nevera llegó el otro día, el cajón mágico de la televisión llegó aquí en el año 63, 64. Y en Morrojal, en el año 93 habían 2 canales, la 1 y la 2, ya está. En el año 93, cuando yo llegué de Gran Canaria, que digo, ¿y dónde está la 3 y la 5? No se podía ver, es decir, que todo eso, la vida es una evolución. Una evolución, un proceso, tal, pero es bueno recordarlo. Así que mañana nosotros, en esta procesión marítima, en la iglesia, la misa, que será todo muy emotivo para recordar siempre nuestra Virgen del Carmen, que se convirtió desde 1955, se convirtió en la fiesta mayor de Morrojable, como no podía ser de otra manera, estando viviendo en un pueblo de cara al mar, y que es la patrona de los marineros, quien vela por ellos, y donde hay muchas cosas que a veces suceden en el mar, muchas anécdotas que el otro día en el pregón tenía que haberlas recordado un poco Jeremías, ¿no? La pérdida, cuando se perdió Vicente y el cuñado Secundino, que estuvieron perdidos 2 o 3 días en el mar. Luego Antonio Saavedra también se perdió, estuvo perdido un día, y son cosas que de la historia que hemos vivido, que hemos pasado aquí, pero para nosotros, para Morrojable, la Virgen del Carmen es nuestra patrona, es un referente que nosotros tenemos aquí, y mañana será un buen día para recordarlo y para homenajearle y hacerle su día festivo. Su día grande, el Día del Carmen. Marcial, gracias de verdad por estar aquí y por alumbrarnos con la historia nuestra de Morrojable. Gracias. Yo siempre muy agradecido, David. Cada vez que se tenga oportunidad, a mí no me importa de sentarme aquí delante del micro y contar aquello que digamos que sé que se está contando la verdad. Yo no vengo aquí a contar algo que no sea verdad, ni que lo hayamos vivido, ni que tal. Y yo, como soy muy sentimental con lo nuestro y tal, me gusta recordar la historia, ¿no? Y ya digo, y también me gusta que, y con esto ya termino, David, me gusta que aquellas personas que han hecho algo por este pueblo o han hecho tal, que también tengan su reconocimiento y se le honre con su trabajo, ¿no? Y en este caso me voy a referir a Gustavo Winter, que ahí sale en la fachada de la iglesia como la persona que digamos hace que Morrojable tenga una iglesia, y los pueblos sin iglesia, sin plaza y tal, no son pueblos. Hay 3 cosas fundamentales: la iglesia, colegio y cementerio. Y para ser pueblo hay que tener esas tres cosas. Marcial lo decía antes, 73 años, y yo en el día de Marcial
lanzo un mensaje a navegantes, sobre todo al concejal de festejos, ¿no? Él no es marinero, es nieto e hijo de marinero. Yo creo que el pregonero del año que viene debería ser Marcial Arocha. Marcial, gracias de verdad por venir. Gracias a ustedes, David. cada día somos más. Espero que mañana verte en la procesión marítimo terrestre aquí en Morrojable. Que viva la Virgen del Carmen, y el jueves nos veremos a las 9 de la mañana. Hasta entonces, sé feliz que es gratis. Chao, chao, pescado.